Sí. ¿Y qué pasa con etcétera? ¿Etcétera o etcétera? Cuando queremos decir algo. Nosotros tenemos que decir etcétera, en realidad, tal como lo hemos adoptado, ¿cierto? Claro. Porque se puede poner también la expresión latina, pero eso es medio estilingo. Poner en expresiones que están adaptadas al castellano, latinismo, como dice Sarmiento, hay gente como los abogados que manejan latines y no saben latín, porque han leído en la luz página rosada donde aparecen todas las expresiones latinas. Sí. Y no saben bien qué significa cada término. Cosa. Es verdad. Por eso aquel abogado que decía, todo esto lo estamos tratando, pero vamos a dejarlo correr sursum corda. Entendía que era por bajo cuerda sursum corda. No, es verdad. ¿Y qué pasa con los regionalismos? Bueno, los regionalismos tenemos que tener en cuenta que nuestro diccionario en el futuro debería recoger todos los regionalismos que dan el diccionario de la Academia Argentina de Letras, que se llama Diccionario del Habla de los Argentinos. Este diccionario del Habla de los Argentinos debería recoger, primero, está recogiéndolo, todos los que son vocablos de uso general en todo el país. O sea, palabras como pibe, macana, que se usan en la Patagonia, en el norte y en el este, sí, ¿no? Pero después, con el tiempo, debemos ir incorporando trabajo para lo cual nos tienen que ir ayudando y nos van ayudando los correspondientes, o sea, delegados que en cada provincia, como ustedes en Tucumán, tienen un par de correspondientes, una en lingüística, que es la excelente Elena Rojas, ¿cierto? O en crítica literaria, que María del Carmen Taconi de Gómez, es una de las pocas ciudades que tienen dos representantes, uno para el ala lingüística y otro para la literaria. Bueno, el acercamiento que ellos van haciendo de regionalismos provinciales, hechos detectados sobre la experiencia de ellos, en el futuro tendremos que incorporarlos también con la marca del lugar, Tucumán o noroeste, si más amplio. Claro. Noroeste, sur, claro, y demás, ¿no? Es verdad. ¿Y qué pasa con los... hubo hace un tiempo, no recuerdo exactamente cuánto, que se dio la noticia que se suprimían los grafemas CH y L, o doble L. ¿Qué pasó? Porque ahí hubo una gran confusión. En realidad, esto está planteado desde hace 20 años, estaba planteado hace 20 años. Sí. Lo que pasa es que la gente no da mucha atención a esto. Y ahora, cuando se vino la ortografía con sus 800 páginas y sus definiciones un poco aparentemente categóricas, tuvimos la suerte de que los medios se ocuparan de este tema que se puso en las tapas de los diarios el tema de la ortografía para gusto de nosotros, porque nos dio posibilidades de aclarar muchas cosas. Ahora, ¿qué pasó con esto? Esto estaba ya dicho hace mucho tiempo. La Ch y la L son dígrafos, o sea, son dos letras, no una letra. Dos letras que generan un sonido, el sonido ch y el sonido li. Muy bien. Hasta 1800 y pico, nunca tuvieron vida independiente la Ch y la L. La Ch estaba dentro de la C y la L dentro de la L. Pero después se los sacó y se los colocó como una especie de capítulo independiente, con Che, ¿cierto? Para chancho, chuleta, etc. Y L para lluvia, llanto, bien. Pero cuando los lingüistas analizan la situación se dan cuenta que no son letras, sino que son dos letras, no son grafemas, sino dígrafos. Entonces, ¿qué se hace? Vuelven al nidal donde estaban antes, vuelven a ser dos letras unidas en un solo sonido, pero que van la Ch en la C y la L en la L. No desaparecen estas letras, porque la gente me decía, algunos, pero ¿cómo? Entonces no se escribe más la Ch y la L. Sí. El famoso economista Juan Llach, si desaparecían la Ch y la L, se iba a llamar A, porque la L inicial desaparecía, la Ch de igual. Entonces, fíjese que la gente no ha reparado en esto. El dígrafo QU de queso, o QU de quiso, es un dígrafo.
Y nadie está pidiendo que tenga una vida independiente como capítulo en el diccionario, la QU. Es verdad, sí. Entonces, la GU de guiso y la GU de guerra también tienen un dígrafo y un solo sonido. ¿Usted está pidiendo que vaya esto como la che y la ella en capítulos independientes? No éramos coherentes. Teníamos dos dígrafos incorporados al seno y dos afuera. Ahora están todos adentro. Ahora están todos. Bien, eso queda aclarado. Bueno, los regionalismos lo hablamos. ¿Usted habló alguna oportunidad que los periodistas eran inocentes por preguntarle acerca de las malas palabras? No, son absolutamente malintencionados. Esto es una ironía mía. El venir con piel de oveja es para que uno caiga en las garras del lobo. Pero con mucha intencionalidad y para mi gusto, porque me da posibilidad de comentar esto, sí. Me preguntan sobre las malas palabras. El periodista, el que es ingenuo, es el que espera que un presidente de una academia, como yo en este caso, se sorprenda o se rasgue la vestidura frente a malas palabras. Yo, por mi oficio, estudio las malas palabras, las defino y las incorporo al diccionario. De modo que para mí es como trabajar en un laboratorio con gérmenes. Entonces, yo no ando contaminando a todos de la viruela porque estudio el germen de la viruela y utilizando las supuestas malas palabras en cualquier lado. Cada cosa en su lugar. Entonces, hemos incorporado en el diccionario del habla argentino y en el otro diccionario, el diccionario fraseológico del habla argentino, una cantidad enorme, pero enorme de expresiones que la gente considera como malas palabras, ¿no? Por tirar la goma, por ejemplo. Bueno, que la gente que a veces que no sabe, que es ingenua, le parece que eso parece que tiene que ver algo con la manguera. Bueno, hay cosas tremendas como bajar al pesebre, que mi mujer decía, qué bonita la frase, no sabe lo que quiere decirle, decía yo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las malas palabras como tal y las malas expresiones no existen, si no es que están fuera de contexto. Porque en determinado contexto, usted tiene que entender que la gente vulgar habla vulgarmente y las utiliza. Entonces, cuando la supuesta mala palabra se incorpora al diccionario, al lado tiene una indicación que dice vul. Usted habla, si la utiliza es vulgar, no es búlgaro, es vulgar. Entonces, si utiliza una expresión grosera y al lado dice vulgar, ya sabe que. Por eso a veces la otra intencionalidad de los periodistas, entonces ahora podemos decir cualquier cosa porque la palabra está en. No hay día. Usted fíjese qué marca tiene. Si la marca dice coloquial, sí, entre casa. Si la marca dice vulgar, es para abajo, con gente de poca educación lingüística. Claro. Pero además, existen las llamadas malas palabras, que son las oportunas y contundentes que usted debe utilizar en determinado momento cuando el conflicto es grande o cuando la situación lo amerita. No hay por qué evitarla. Sí. Usted, frente a una puteada, a un insulto a su madre o a su patria, no va a decir recorcholis o cáspita. Eso se llama maricón. ¿Qué pasa ese término que hoy está tan de moda? Nada y totalmente. Correcto. Si usted me pregunta algo, yo le digo totalmente. ¿Y qué quiero decir? Entonces, sí, eso y su trabajo en la academia. Bueno. Si quiere y después ¿sí? Bueno. Doctor Barcia, sé que se han suprimido algunos acentos de algunos vocablos. ¿Exactamente de cuáles En principio, ya la ley estaba dicha, los monosílabos no van acentuados, no llevan a tilde, teniendo por tilde el acento gráfico y por acento la entonación verbal. Entonces no llevan tilde, por eso en esto sabíamos que fue, fi, dio, vio, no llevaban tilde. Ahora se han presentado algunos casos de discusión, por ejemplo, guión, ¿cierto? Guión es una palabra que llevaba acento en la O inicialmente, y la gente, si la pronuncia monosilábicamente, dice guión, no hay por qué poner acento en la O porque es monosílaba. Ahora, si usted dice guión, me han corregido el guión de la película, usted está haciendo bisílaba la palabra, entonces ahí tendría una posibilidad, pero en realidad la palabra no es bisílaba. De modo que usted la pronuncia monosilábica o bisilábicamente, la palabra no lleva acento. El palabra Sion, por ejemplo, tampoco lleva acento. Truán, que truán como va una H metida al medio le parece que es bisílaba a uno. Claro. Truán, no, es truán. La palabra no tiene dos sílabas, tiene una sola. Claro. Entonces, los monosílabos, y en el caso de lo que hemos dicho ahora, Sion, truán y algún otro, se les quita el acento, la tilde gráfica. En el caso de los pronombres demostrativos, ese y aquel, no tiene sentido que tengan acento, porque ya son palabras acentuadas de por sí, acento gráfico.
Ese, nadie dice ese, dice ese, este, aquel. Pero además, no, es muy difícil que se encuentre un ejemplo donde se confunda la cuestión en la estructura de la frase. Por ejemplo, si yo digo, el hombre venía con un traje gris, este estaba manchado, indudablemente se refiere al traje gris, no se refiere al hombre. Ahora, ¿por qué hay que acentuar este cuando usted por el antecedente traje sabe que se refiere a él? Todo pronombre demostrativo requiere un antecedente y además no le sigue a ese pronombre un nombre, de modo que no hay duda, no hay forma de equivocarse, por eso no tiene por qué tener acento este, ese y aquel. Los demostrativos han quedado sin acento definitivamente. El tercer caso es el de solo, que la gente ahí se desola, o se desuela, habría que decir, no de sola, siguiendo la ley fonética, pensando que antes se decía solamente, se acentúa, cuando es adverbio de modo abreviado, se acentúa. Pero en rigor, yo creo que el contexto ayuda a entender. Y si no quede claro en el contexto que usted está diciendo solo como aislado o solo sin compañía, que es un adjetivo, o está diciendo solamente con solo, puede modificar el texto. Usted dice, yo solo tomo café. Muy bien. Ahí indudablemente lo que está diciendo es que no toma mate. Claro. Ahora, si usted dice, yo tomo café solo, es ambiguo. Cambia. Porque café no toma con otro o solo toma café. Por eso, frente a esa ambigüedad, cambie el orden y diga, yo solo tomo café. Y se acabó el problema. Sin acento. Sin acento. Solo tomo café. Sí, usted puede usar el acento en caso de ambigüedad, claro, de que se le complique mucho, pero no es necesario en realidad usarlo. Gracias por aclararnos esos puntos, porque no siempre sabemos bien, ¿no? Eso llega en algún momento. Claro, lo que pasa es que ha cambiado eso y lleva a que la gente, que después que con sudor y lágrimas aprende la ortografía, vienen estos académicos a cambiarle la cartilla y les molesta a todo el mundo. Por supuesto. Su trabajo